Hola, buenas noches, bienvenidos, muchas gracias por la compañía. Esto es una nueva entrega de Entre Líneas, aquí por Canal 20, jueves como siempre, 21:30. Una semana obviamente pautada, marcada por lo que ha sido la discusión sobre derechos humanos en el Parlamento Nacional y la sanción muy rápida de esta ya ley, que falta ahora su promulgación, cuestión de horas nada más por parte del Poder Ejecutivo, que declara imprescriptibles los delitos cometidos durante la dictadura. Muchísimas lecturas, mucha discusión y a propósito de eso, aquí en nuestros estudios estaremos conversando dentro de un ratito nada más con el diputado del PVP, con Luis Puig, que ha sido uno de los impulsores y que ha trabajado mucho desde cuando era incluso integrante de la Comisión de Derechos Humanos del PIT-CNT, un tema que ha tomado como bandera y que sigue ahora a nivel parlamentario, bueno, que tiene una etapa que para muchos es una etapa final, para otros es una etapa que vuelve a confrontar a los uruguayos. Bueno, sobre eso vamos a hablar con el diputado Luis Puig en algunos minutos nada más. También una semana donde se ha vuelto a hablar sobre las diferencias y más que diferencias, los inconvenientes que tiene el INAU, el sistema de reclusión del INAU, que está totalmente a tope y dicen en algunos casos con problemas de hacinamiento. ¿Por qué? Porque la justicia impidió que se utilizaran módulos de acero. Ustedes lo saben, esto ha complicado al INAU. Curiosamente, el INAU ha logrado algo que muchos le reclamaban, que se detengan las fugas. Pero claro, se les genera la dificultad de que hay una superpoblación en los centros de reclusión. Bueno, ¿cómo se está manejando? ¿Qué pasa con los centros que hay que inaugurar, que reinaugurar? ¿Cómo se está trabajando en la materia? Y a propósito, ¿cómo se valora desde el INAU y desde el CEMEGI la cantidad de firmas ya recolectadas, el triunfo que están logrando los impulsores de esta campaña? Vamos a conversarlo con el titular del CEMEGI dentro de algunos minutos también aquí en Entre Líneas. A esto, como siempre, le agregamos el aporte de nuestros compañeros, a quien ya saludo. Loreleni Crossi, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? Bueno, a ver un título para hoy. Bueno, el tema de los trenes sigue generando polémica, ya que la Asociación de Empresas de Transporte Carretero plantearon en el Parlamento su inquietud, porque si efectivamente se concreta el transporte de trenes en el área metropolitana, piensan que muchas de estas empresas pueden llegar a quebrar. Y recordemos lo que nos decía hace no mucho acá mismo en nuestros estudios el ministro de Transporte, precisamente Enrique Pintado, de que eso va o va. El gobierno tiene una firme determinación en establecer trenes en la zona metropolitana. Quiero contarles que se viene un nuevo impulso de una campaña del Ministerio del Interior contra la violencia en el deporte, en particular en el fútbol. Tendremos novedades en el partido de las eliminatorias Uruguay-Chile, que se juega ahora nomás en noviembre, partido de fútbol de esa selección. Bueno, habrá novedades entre el Ministerio del Interior y el INPO, se van a enterar también en los próximos minutos. Ahora la bienvenida a nuestro otro compañero, Nicolás Núñez. Nico, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Alfredo. Buenas noches a todos los televidentes. Vamos a hablar de televisión digital, vamos a hablar también del tema de las patentes, que se metió como una cuña en los partidos tradicionales, no logran unificar una posición, pero antes simplemente hacer un raconto. Uno de los temas que ha dominado la agenda en estos últimos días son los dichos del general del aire José Bonilla, el jefe del Estado Mayor de la Defensa. Bonilla había comprometido la presencia con nosotros aquí en Entre Líneas. Desde el Poder Ejecutivo se le pidió silencio, por lo menos por algunos días, por lo cual seguramente la próxima semana aquí en estudios tendremos al general del aire José Bonilla, que había comprometido su presencia para el día de hoy. Eso no fue posible por los hechos de pública notoriedad, simplemente hacer el anuncio porque era algo que se había anunciado. Sí, la precisión es que con Bonilla queríamos hablar no solamente de estos temas puntuales, sino también, bueno, el proceso de modernización de las Fuerzas Armadas. Máxime que él ha estado en el asunto, está por ya entregar su mandato. Los hechos de pública notoriedad han hecho que, así como ustedes lo escuchaban, lo veían desde Presidencia de la República, desde el Poder Ejecutivo, se le ha pedido silencio a Bonilla y por tanto, bueno, no contaremos con él en el día de hoy, seguramente ya la próxima semana. Pero entrando en caja y a propósito del tema de derechos humanos, es que con muchísimo gusto ya recibimos al diputado Luis Puig. Yo le decía, un legislador que ha trabajado mucho, no solamente desde ahora, sino desde su pasado como sindicalista en estas lides de los derechos humanos. Diputado, buenas noches y gracias por acompañarnos. Buenas noches y un gusto estar conversando con ustedes. Yo leía, diputado, bueno, muchas de las reacciones que se han generado. Destaco tan solo una. Por ejemplo, Jorge Larrañaga escribía en su cuenta de Twitter hace algún rato nada más que con la ley que aprobó el Parlamento del Frente Amplio arrancó varias hojas de la Constitución Nacional y pasó por encima de la voluntad de la gente. ¿Y ante eso qué se dice? Bueno, decirle al señor senador Larrañaga que en realidad las hojas de la Constitución se habían arrancado en 1986 cuando, contrariamente a lo que establece un sistema democrático republicano, se violó absolutamente la independencia del Poder Judicial. Se condenó al Poder Judicial que para poder investigar,
para poder procesar, para poder condenar los delitos de lesa humanidad y a sus responsables, debía pedirle permiso al Poder Ejecutivo. Y durante 25 años esta ley estuvo vigente. Y durante los gobiernos blancos y colorados, esa ley se violó también. Se violó, aparte de todo lo que implica la ley de caducidad, se construyó una cultura de impunidad. Se estiró esa ley como un chicle y se ampararon todos los delitos, incluso los delitos que la propia ley de caducidad dice que no pueden ser amparados por ellas, como los delitos con la participación de civiles, los delitos económicos. Allí durante años se construyó una cultura de impunidad. El Frente Amplio lo que está haciendo con esto es justamente devolverle a la justicia la capacidad de poder independiente, y al mismo tiempo no hemos encontrado respuestas cuando planteamos que Uruguay tiene un órgano jurisdiccional que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no porque ésta constituye una injerencia en asuntos internos de Uruguay, no. El Uruguay, como Estado soberano, en 1985 aprobó la Convención de San José de Costa Rica y aprobó en definitiva la participación de la Corte como órgano jurisdiccional. ¿Y qué dice esa Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenó al Estado uruguayo? Dice concretamente que la ley de caducidad es incompatible con el derecho internacional y que el Estado debe dejar de lado los obstáculos y no puede agregar nuevos obstáculos para impedir la acción de la justicia. Y dice, a texto expreso, no se puede recurrir a obstáculos como plazos de prescripción y retroactividad a la ley, cosa juzgada, ni deciden, que es no juzgar a alguien dos veces por el mismo delito, y en definitiva la Corte mandata, y además decimos desde el punto de vista ético para nuestro país, la vigencia de la ley de caducidad es una vergüenza a nivel nacional e internacional. ¿Qué ha hecho el Frente Amplio? Bueno, votar en definitiva para que esa ley no siga siendo parte del ordenamiento legal y al mismo tiempo cumplir con la sentencia de la Corte y dar una respuesta en empezar a cambiar esa cultura de derechos humanos, esa cultura de impunidad por una cultura de derechos humanos, que es lo que estamos impulsando. Lo que se dice desde la oposición también, diputado, y de alguna manera hoy lo reflejaban algunas voces dentro del propio gobierno, del propio Poder Ejecutivo, que hay como sentimientos ambivalentes, porque de alguna manera esto restablece o acentúa las divisiones en la sociedad uruguaya. ¿Usted no cree que esto pueda llegar a pasar efectivamente, los buenos y malos por un lado, y que en definitiva esto no termine de acabar nunca? Y como dijo en alguna oportunidad el presidente de la República, esto no se termina hasta que se mueran todos los protagonistas. No, yo creo que de ninguna manera esto acentúa diferencias. Plantearse que exista justicia en un país, yo me pregunto si se planteara una ley hoy que impidiera que la justicia actuara sobre los crímenes del narcotráfico, y después el Parlamento restituyera la capacidad del Estado de hacer punibles esos crímenes, ¿estaríamos generando una división en la sociedad? No, por el contrario. ¿Cómo avanzar en justicia, que es un valor fundamental, va a ser dividir a la sociedad? Las sociedades se basan en la verdad, en la justicia. Pero además, los líderes de los partidos tradicionales, conjuntamente con dirigentes del Frente Amplio, todos los años concurren a la conmemoración de la Noche de los Cristales Rotos, que convoca la comunidad judía, la comunidad israelí. Y yo no he escuchado a ningún dirigente, no he escuchado al senador Larrañaga, no he escuchado al doctor Sanguinetti ni al doctor Lacalle decirle al pueblo judío que haber ejercido la justicia en cuanto a los crímenes del holocausto perpetrado por los nazis era dividir a la sociedad. Por el contrario, se los alentó y se los sigue alentando, cosa que está muy bien, a desarrollar la acción de la justicia. Yo nunca vi decir que en realidad había que generar que no se castigara los crímenes de los nazis. ¿Por qué habría que generar la impunidad como se ha generado de los discípulos de los nazis que actuaron en el Cono Sur de América? Ahora, diputado, entonces, si de justicia se trata, se podría decir entonces que está bien la reacción que tienen los militares retirados, porque ya se ha anticipado, usted lo sabe, Guillermo Cedrés, el presidente del Centro Militar, se ha dicho, bueno, vamos a jugar entonces en la cancha grande, y por lo menos tenemos 30 denuncias para presentar contra los artífices de la guerrilla. Que hay delitos de sangre que no han sido juzgados por la amnistía que se generó en la década del 80. Yo creo que esté bienvenido, que por una vez que quienes participaron en la dictadura, que fueron protagonistas activos de crímenes, torturas, violaciones, asesinatos, enterramientos clandestinos, digan que van a recurrir a la justicia, bueno, yo creo que esto es un avance en la sociedad uruguaya, que los integrantes del Centro Militar que permanentemente han hecho apología del terrorismo de Estado
han dicho que extirparon un cáncer, reivindicaron las torturas, los asesinatos, las desapariciones, digan que van a recurrir a la justicia, me parece muy bien. Ahora, saben positivamente de qué estamos hablando. Estamos hablando de los crímenes cometidos por el terrorismo de Estado que en ninguna parte del mundo son amnistiables. Es más, cuando en Uruguay, y anoche se hacía referencia cuando se votó la ley de amnistía para los presos políticos, ley que fue de amnistía en realidad para los presos de conciencia, para los que no pueden estar presos en ninguna democracia, para los que estaban presos por pretender organizar un sindicato, por resistir a la dictadura, por participar en movilizaciones estudiantiles, esos fueron los que fueron amnistiados. El resto, lo que decía que habían participado en hechos de sangre, se les computó 3 años por uno por las condiciones infrahumanas a los cuales los sometieron sus verdugos. Entonces, ahora están diciendo que hay gente que no pagó esos delitos. Bueno, que presenten las causas de la justicia. Ahora ellos saben que lo que se votó ayer, en definitiva, son los crímenes del terrorismo de Estado, porque en todas partes del mundo, y no lo decimos nosotros, lo dice Naciones Unidas, no se puede equiparar. Los civiles cometen delitos y los Estados violan los derechos humanos. Y esto ha sido lo que ha pasado. Pero yo insisto, que confesos torturadores digan que van a recurrir a la justicia, me parece muy bien.